El conocimiento de uno mismo es un conocimiento formidable. El verdadero conocimiento de sí mismo nos lleva a una humildad que le permite al Padre Celestial educar la mente y moldear y disciplinar el carácter. Fundamentos de la educación cristiana, página 588, por Elena G. de White. Amigos y amigas, esta semana tenemos la dicha y la alegría de ver a Jesús más claramente en su rol de maestro, de guía y de instructor. Ante nuestra carencia de brillo y el vínculo con la oscuridad, Cristo se muestra como la luz. Ante nuestra falta de principios y valores, Él es la regla y guía para nuestras vidas. Y Jesús no solamente es un gran ejemplo, sino que como maestro es el reflejo de la gloria de Dios. Y asimismo hace una invitación, un llamado, para que cada uno de nosotros al mundo seamos luces y reflejos de las enseñanzas y el brillo de Cristo. Jesús como el gran maestro. Sean bienvenidos al bosquejo de la lección de Escuela Sabática. Muy bien, las dos partes correspondientes para este bosquejo son las siguientes. En primer lugar, lecciones de gran maestro. Y en segundo y último, el gran maestro y sus alumnos. Respecto a la primera sección, comencemos indicando que Dios debe ser adorado. Antes de poder dar a conocer alguna lección a través de algún mensaje o parábola, o antes de obrar a través de sus manos para abrir la vista a los ciegos y dar vida a los niños muertos, Jesús mostró que Dios debe ser reverenciado y glorificado. En el capítulo 2 del libro de Lucas nos ponemos en contexto en la noche de su nacimiento, en aquella Belén donde los hospedajes, las casas, las habitaciones estaban completas. Cristo nacía en un pesebre. Dejó el reino de los cielos para nacer en un pesebre donde comen las bestias. Y es allí donde ángeles dieron gloria y donde pastores también ante tal mensaje comprobaron y en efecto también como respuesta anunciaron, compartieron y se alegraron ante tamaña noticia. Acompáñame a leer Lucas capítulo 2 en el que encontramos lo siguiente. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostados en un pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Versículo 20. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Aquella noche, pastores cumplían su labor hasta que repentinamente, como menciona el texto, ángeles dieron un mensaje que al escucharlo fueron a comprobarlo, porque esa era una manifestación sobrenatural, algo que nunca les había acontecido. Millares de ángeles dejando este mensaje en sus cánticos. La historia menciona que no solamente fueron los pastores a poder comprobar y asimismo alegrarse y gozarse por ver al Dios de los cielos hecho carne y ahí presente entre María y José, dando a entender un mensaje muy especial, que su salvación y redención había llegado. Al comprender esto, ellos alabaron, ellos glorificaron y compartieron el mensaje con otros. Somos conocedores también que a este grupo de pastores llegó a sumarse la rodilla de reyes magos que venían de lugares tan lejanos, reyes del oriente, sabios del oriente, que por el mensaje de la estrella que ellos estudiaban tenían certeza de que el rey de los judíos, más claramente el rey del mundo, la esperanza para las naciones, había llegado entre ellos. Así que fueron, adoraron y reconocieron que Dios es sobre todas las cosas. La gran lección que vemos aquí presente a través del niño Jesús es que Dios, al decidir habitar entre los hombres, muestra su deseo de auxiliarnos, rescatarnos, redimirnos. Sus promesas se cumplen en Él. Y es por eso que Él es digno de honra, gloria y adoración. Otra lección del gran maestro es el carácter de Dios. A través de Jesús, las personas podrían comprender más claramente, ver más claramente el carácter y la esencia de Dios mismo. Hebreos 1:3 declara lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados,
por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1 comienza indicando el mensaje que Dios desea transmitir a los hijos de Israel, que antiguamente lo hacía a través de los profetas, Neviim, los mensajeros de Dios, pero que en tiempos más presentes, declara Pablo, en su contexto, en su situación, Dios ha enviado a su Hijo Jesús, por quien podemos conocer más de su carácter, más de su esencia, más sobre Dios. En Cristo podemos notar la justicia y el amor de Dios para con los seres humanos. Es de notar que en este texto que Jesús se lo resalta mayor y superior a los profetas que en alguna ocasión en el pasado llevaron un mensaje al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Además, en Jesús podemos ver la esencia de la gloria de Dios, la gloria de Dios misma, que es su poderío, que es su majestad, pero asimismo vemos la sustancia de Dios, que es el amor. Juan mencionaría que quien no ama a su prójimo no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Dios y Jesús en sí mismo es amor, refleja el amor del Padre. Asimismo vemos que Él sustenta todas las cosas. Se lo describe una vez más como aquel que sustenta todo, el creador de todas las cosas, pero aquel que está profundamente interesado y preocupado y quien es capaz de poder hacer intercesión por los pecados humanos. Vemos a un Dios todopoderoso, pero al mismo tiempo un Dios que tiene inclinación por el ser humano para ayudarlo, para auxiliarlo, para rescatarlo. La siguiente lección que se destaca de este gran maestro es la reconciliación. Desde el principio, Dios y el hombre estuvieron conectados. No había barreras para poder comunicarse, no había brechas ni distanciamiento para poder relacionarse de manera natural. Pero a razón de la desobediencia y la caída del hombre, el pecado levantó un muro, creó distancias, creó abismos por los cuales no hay un vínculo preciso y correcto. Gracias a Dios, desde el Edén tenemos la gran promesa de quién nos reconciliaría con el Padre Celestial, quién velaría por nuestras faltas y quién sería el sacrificio a sí mismo ante nuestros pecados. Cristo es el reconciliador para los hombres ante Dios. Y en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, encontramos la siguiente cita. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como ya bien mencionábamos, el pecado nos distancia de Dios y además nos hace cruzar los brazos ante nuestra circunstancia, ante nuestra condición. Y alejados de Dios somos personas injustas, somos personas sin amor. Cristo vino para que el hombre pueda conseguir aquello que perdió. Cristo vino como mejor pacto ante los pactos que el propio hombre rompió, pero que Dios llegó a ofrecer. Es hermoso saber que ante los pactos resquebrajados, rotos o en falta por causa del hombre, Dios siempre extendió una mano para dar una oportunidad. Él mostró eso en su actitud, Él mostró eso en sus enseñanzas. Él es el Cristo de la reconciliación. La siguiente sección es el gran maestro y sus alumnos. Como todo buen maestro, dejó grandes lecciones que ya hemos notado y muchas más. Y asimismo, pues, como todo buen maestro, desea que sus alumnos puedan no solamente desarrollarse en un aspecto cognitivo, sino en un aspecto integral, en un asunto completo. La primera parte sobre esto es la invitación que Cristo nos hace de ser tinieblas a luces. En el libro de Mateo capítulo 5, 16 encontramos el siguiente texto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cristo nos invita a nosotros a ser luces, así como Cristo fue luz para los hombres, mostrando el carácter, el amor y la justicia de su mismo Padre. Tal luz no es propia del ser humano, sino que es impulsada, otorgada, brindada por el mismo Cristo. En 2 de Corintios capítulo 4, 6 vemos esto más claramente. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra, el mismo Dios que se encontró entre las tinieblas, habló para que la luz surgiese, es el mismo Dios que desea irradiar nuestro corazón
con el conocimiento de la gloria de Dios. Mientras más vinculados y cercanos, mientras más atentos y obedientes a las enseñanzas de este gran maestro, entonces cumpliremos su invitación, cumpliremos su tarea, cumpliremos su llamado. Seremos luces para que a través de nuestras buenas obras, nuestros buenos actos, la gente también glorifique y alabe a nuestro Padre Celestial. Bien, lo siguiente y último es ver la invitación de Cristo a sus alumnos de ser reprochadores a ser reconciliadores. Dios envió a Cristo a este mundo, un mundo que Él había creado y era un mundo al que tendría que salvar. A través de Adán, Dios creó a toda la humanidad, pero ahora eran ellos, las criaturas, quienes al ver a Cristo estaban reprochando, estaban alejándose, de quien se estaban distanciando. En el libro de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11, vamos a ver esta situación. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El primer capítulo de Juan, el Evangelio de Juan, muestra al Verbo, al Logos, que estaba en el principio, que estaba con Dios y era Dios, y a través se hizo este mundo, y que la palabra Logos se hizo carne, se encarnó para poder venir a este mundo, dejando toda la gloria, vino entre los hombres, se cumplió Emmanuel, Dios con nosotros. Pero los seres humanos a quienes Él creó eran las personas que lo rechazaron, quienes se distanciaron de Él. Y esa es la situación y la naturaleza después del pecado del ser humano. Desvincularse de todo principio, desvincularse de todo valor, desvincularse de toda amabilidad, desvincularse de todo lo bueno y vivir bajo sus inclinaciones a la maldad, a razón del pecado. No puede luchar por sí mismo, puede intentarlo, puede procurar, pero no ha conseguido victoria. En Cristo lo puede hacer. Somos personajes que nos hemos desvinculado de todo lo bueno, de todo lo justo. Ahora Cristo viene a estas personas, se pone más cercano a ellos para luego hacernos una invitación, para que así como hemos sido reconciliados, también seamos reconciliadores. La palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19 nos deja esta cita: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus faltas, sus pecados, sus errores, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En esta carta a los Corintios, Pablo recalca la labor de Cristo completada aquí en la tierra, reconciliando a los hombres ante Dios. Pero es que esta labor no se queda simplemente con Él, sino que se deriva a sus alumnos, se deriva a sus hijos, para que nosotros también seamos agentes de reconciliación. Cristo completó su labor en la cruz, cargando nuestros pecados, muriendo en nuestros pecados, nos reconcilió con el Padre. Ese sacrificio y sentimiento de amor también tiene que ser propio en nuestras vidas para reconciliar a otras personas ante el Padre Celestial. Bien apreciados amigos y amigas, hemos llegado a la plica de nuestro bosquejo. Y esta semana he recibido la siguiente pregunta: ¿permite ser eficiente a la educación el hecho de considerar a Cristo y sus enseñanzas como su base y motor? Saben amigos, en el Maestro enviado por Dios hay a su centro toda verdadera obra educativa y por supuesto todo hombre encuentra el sentido del ser. Ante semejante Maestro, en presencia de semejante oportunidad de aprender educación divina, es una necedad buscar educación sin Él. Esforzarse por ser sabio sin la sabiduría, o ser sincero mientras se rechaza la verdad, es toda una necedad. Buscar iluminación sin la luz o existencia sin la vida es toda una necedad. Apartarse del manantial de aguas vivas para que empecemos a cavar por allí cisternas que no contienen nada de agua es totalmente necedad. Esto lo indicó el linaje de Huay en su libro La Educación, página 83. Muchas gracias por acompañarme en este bosquejo de la lección de Escuela Sabática. Que Dios los bendiga mucho. Hasta otra oportunidad.